De momento esta es hasta la fecha la aventura más loca de Miquel Toral. Proponerse celebrar el 40 aniversario del fallecimiento del dictador. En estos momentos hace más tiempo de la muerte del dictador que el tiempo que el dictador estuvo haciendo sus cosas sobre el conjunto de España, lo cual creo que nos debiera hacer reflexionar sobre el paso del tiempo, el nuestro particular, el de cada uno y el del conjunto del país, sobre todo lo segundo. Lo primero es más deprimente. Es una aventura absolutamente loca porque, en definitiva, lo que trataba la primera idea de Miquel es celebrar el evento, celebrar los 40 años del 20 de noviembre, ¿no? Y celebrar es básicamente recordar nuestras viejas glorias, ¿no? Acudir y apelar a eso que para nosotros significan los años de la transición, que no es otra cosa que la épica de aquel tiempo, los mitos de aquel tiempo, el aroma de aquel tiempo y, en todo caso, si acaso, el balance que cada uno particularmente lleva a cabo sobre lo que proyectó como anhelo, como ilusión en aquel tiempo y lo que cree que se consiguió en el instante o lo que consiguió personal y colectivamente al cabo de esos 40 años de transcurrido todo ese tiempo, ¿no? Pero, claro, la aventura era un poco loca porque, en razón de las malas influencias y las malas compañías de Miquel, no se le ocurrió peor cosa para rememorar que encomendar este trabajo a los historiadores, que se dedican precisamente a lo contrario. Porque los historiadores, efectivamente, tiran de la memoria. Si no hubiera memoria, pues no habría ninguna posibilidad de trabajar. Pero no tiran de la memoria con la misma intención que la memoria, que es reconciliarnos con nosotros mismos, echar a un lado aquello que no nos interesa en un determinado instante y recordar casi exclusivamente aquello que nos reconforta con nuestra situación en cada uno de los presentes. La memoria es una cosa y la historia es básicamente una tocapelotas, para decirlo rápidamente. Y los historiadores nos dedicamos básicamente a eso, es decir, a estropearle la vida si hacemos bien nuestro trabajo. Ayer lo decía en otro foro. Si hacemos bien nuestro trabajo, nos dedicamos a estropearle la vida a los que mandan, porque tratamos de construir las lógicas mediante las cuales nos mandan, al objeto de que lo podamos ver más claro y determinar si nos interesa o no obedecer. Pero, en segundo lugar, tenemos como contrario a la propia sociedad del tiempo. Nosotros somos enemigos de nuestra propia contemporaneidad, porque nuestra función es explicarle a la contemporaneidad cuáles son los mitos, las mentiras, los lugares comunes y las milongas en que se soportan nuestras creencias, simplemente para contarle que estas no son ciertas, no para decirle que no crea en ellas. Esto ya es una cuestión y una opción particular y no hay sociedades que funcionen sin creerse determinado tipo de mitos. Con lo cual, se produce aquí una suerte de desconexión entre lo que era la voluntad original, que era concelebratoria, si acaso vale el término, exclusivamente memorialística, y todo se contamina en el instante en que se invita a historiadores para meterse en este lío. Porque lo primero es pura calidad y pura calidez, y lo contrario es pura frialdad. Lo primero está recordando lo que ocurrió hace 40 años como si fuera hace 10 minutos, lo hemos hecho durante la comida, recordábamos los hechos como si hubieran ocurrido ayer mismo o hace media hora, y la historia lo que hace es establecer un muro, una cortina de acero, entre ese pasado que aísla, que convierte casi en fósil, que convierte en algo perfecto, y en tanto que perfecto ya no intervinible, también no sé si existe el término, hoy estoy de palabras, ¿no? Y el presente, la actualidad o el instante contemporáneo. El resultado es que para dar calidez se acude a la frialdad y, por lo tanto, cuando a mí se me invitó a hacer el prólogo, creía que era necesario ponerle una cierta alfombra a Gaisca para que los que compráis el libro no os encontréis que, lejos de rememorar vuestras hazañas de aquel tiempo a través de las magníficas fotos de Miquel, os encontraréis un maldito texto donde Gaisca os cuenta la verdad y nada más que la verdad, que es lo que hacen habitualmente los historiadores. No porque cuenten exclusivamente la verdad, que no lo hacemos, sino porque intentamos hacerlo, que es distinto. La verdad no existe, pero el afán por encontrarla sí que existe, y eso tiene un rigor, un método y unas exigencias, y es a lo que nos aplicamos. Con lo cual, entre las imágenes formidables de Miquel, el empeño saludable del otro Miquel, introducciones y epílogos, y ese texto más frío, pero riguroso, porque eso es la historia y de eso estamos hablando, yo creo que ha quedado una composición magnífica.
Porque en definitiva se hablan de dos cosas muy distintas. Una es nuestra historia personal, nuestra memoria particular o grupal, aquí todos somos cada uno, pero muchos de vosotros pertenecéis a una historia de grupo. Esa es una cosa concreta, y otra cosa muy distinta es la memoria que tiene que ver con la generalidad de las cosas, es decir, el balance de un país, en definitiva, Euskadi, España o el universo mundo, que es de lo que se trata y es de a lo que nos aplicamos básicamente los historiadores. Este recorrido que os estoy contando, que no hace otra cosa que ilustrar sobre ese eterno debate que tenemos los profesionales de la historia en la relación entre historia y memoria, sin embargo, nos engancha inmediatamente con algunas otras cuestiones mucho más interesantes. La contemporaneidad o la modernidad, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo, se soporta en muchos fundamentos, en muchas bases, pero uno de ellos, esencial, básico, es que hay un instante en el que el individuo humano, hombre o mujer, piensa que él es el que construye la historia, es el que hace la historia, es el factor determinante del hecho histórico. Mientras que en los siglos anteriores se había pensado que quien construía la realidad no histórica, la realidad, el tiempo, era el devenir de la naturaleza, el fatum, la inevitabilidad de las cosas, un mundo ordenado por un elemento ajeno a los propios seres humanos. Esto dicho así no nos lleva demasiado lejos, pero sí que nos introduce rápidamente en lo que aquí a nosotros nos puede interesar. En el sentido siguiente, el militante, y nosotros todos hemos sido militantes, el militante lleva a cabo una vida que trasciende su propia personalidad, su propia existencia, en el hecho de que trata de que su vida, su trabajo, su esfuerzo, configure un mundo colectivo, general al conjunto de los seres humanos o de su ámbito de atracción diferente. Es decir, proyecta una idea de una determinada ingeniería social. Esto es magnífico, porque si no hay esa idea de construir un mundo diferente a partir de la acción humana, seguiríamos todavía con los hachas de pedernal, pero tiene unos ciertos peligros, como ha descubierto el siglo XX, y es que la ingeniería humana, la ingeniería social, lo que hace de alguna forma es forzar que la voluntad y el anhelo del militante fuerce y obligue al conjunto de los mortales a compartir esa misma causa. Entonces se produce una disociación entre esta voluntad trascendental de los militantes y esta actitud de la masa social. Y al fin es la masa social en procesos democráticos, en procesos revolucionarios no, pero en procesos democráticos más o menos transparentes y soportables, la que determina si se cree una cuestión o no, si sigue al dirigente, para entendernos rápidamente, si continúa la labor y el ritmo y la pauta que le ha marcado la vanguardia. Y este pajeo que tiene Antonio esta tarde un poco alocado, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a aquel debate que se planteó en nuestro tiempo entre reforma o ruptura. Los militantes estábamos planteando un anhelo que trascendía con mucho lo que es simplemente un proceso de transición. El proceso de transición es un proceso físico entre una dictadura y una democracia. No tiene por qué llevar puede ser una democracia de más o menos calidad, evidentemente, no estamos haciendo aquí una visión tan simple, pero no tiene por qué trascender el status quo. El status quo es otra cosa que se organiza a partir de la democracia, vamos a decirlo así. Pero en aquel instante los activistas, los militantes, pretendíamos transformar la realidad, trascender nuestra propia actividad para transformar el conjunto de la realidad. Éramos los partidarios de la ruptura. Y la masa social, a los hechos me remito, fue partidaria de la reforma. Tradicionalmente hemos interpretado esto mediante el consuelo del militante, que no es otra cosa que acudir al viejo término del barbudo de la enajenación, ¿no? De la alienación. La mayoría social echaba mano o tomaba una opción que no era la que lógicamente le tenía que corresponder. Es decir, no había una correspondencia entre sus decisiones más o menos libremente tomadas porque estaba enajenado, alienado, en definitiva, para entendernos, equivocado. Pero ya cuando nos hemos hecho mayores nos hemos dado cuenta del hecho de que, aunque efectivamente intervienen un montón de factores que hacen que cada individuo, que cada colectivo humano no tome las decisiones con plenas garantías y con plena libertad, aunque la competencia, incluso en términos democráticos, no es competencia entre iguales, porque unos tienen más y otros tienen menos para captar más partidarios o actuar en una determinada dirección, no cabe ninguna duda que si insistentemente la mayoría social nos dice una cosa, es que no están por la labor de los militantes, no están por el ritmo o por la pauta que nosotros les estamos marcando. Yo creo que de alguna manera en este debate un poco tramposo que nos marcamos entre si esto de la transición fue un juego de élites o un juego de masas movilizadas, en definitiva de lo que estamos hablando es de esto. Fueron las dos cosas a la vez, pero al final
lo que lo determinó fue la insistencia de la gente, del ciudadano corriente, que cuando le ponían encima de la mesa las papeletas de diferente color, acababa determinando en beneficio de unos que posiblemente no son los que nos interesaban a la mayoría de los que estamos aquí, pero así fue. Y eso, en definitiva, fue la maldita democracia, ¿no? En democracia vale el mismo voto el del activista bien informado y concienciado, implicado y entregado a la causa noble, que una monjita de clausura que evidentemente no va a hacer absolutamente nada en su vida más que ora y poco labora. Pero esto es en definitiva la democracia y por fortuna eso. Se confrontan en definitiva, y esto nos devuelve otra vez a memoria e historia. Nuestra memoria es la pasión militante, la pasión trascendente, la causa mayor, la causa noble, ¿no? La ruptura. Y la historia no es otra cosa que la maldita realidad prosaica. Una demanda de cambio que en un determinado instante podía ser antifranquista, que lo fue, de hecho, antifranquista, porque el franquismo era una losa que impedía cualquier tipo de transformación de cualquier género. El franquismo era incapaz de evolucionar en sí mismo, eso se demostró rápidamente con la, comillas, reforma Arias, pero la gente no pedía ninguna transformación social. Pedía un determinado cambio de su sociedad, pero ningún tipo de revolución social. Y esto lo fuimos encontrando reiteradamente los militantes y los activistas en todo eso. De tal suerte que aquella gran frase que decía aquello de, y además que era intercambiable, de tu sueño es mi pesadilla o mi pesadilla es tu sueño o viceversa, que se remitía del proletario al burgués, se podía trasladar también entre esa relación entre el activista, el militante y el ciudadano común. Es decir, para el ciudadano común muchos de nuestros sueños eran la mejor de las posibles pesadillas y muchos hemos reconocido al cabo del tiempo que no está mal que muchos de nuestros sueños se hayan visto atemperados por la maldita realidad prosaica y que al final acabemos teniendo este escenario que es el que acaba eligiendo la mayoría, que es básicamente un escenario en el que con enormes dificultades y con enormes irregularidades y con enormes irregularidades, voy a decirlo así, hay un punto de partida que nos proporciona unas pautas de libertad, unas posibilidades de libertad y unas posibilidades de ser más o menos iguales en puntos de partida. Con movimientos, porque evidentemente esto no se fosiliza y no se llega a un punto en el que nada es intocable, sino esto está cambiando y evidentemente cuando uno habla en 2015 tiene que decirlo, y no descubre ningún mediterráneo, que nuestra situación en ese pulso con los otros, y sabemos quiénes son los otros, es hoy peor que lo que podía ser pues, en 2007 o en 2005, que hemos retrocedido. Y esa es la realidad dinámica, en definitiva, de lo que estamos hablando en estos momentos. Ahora hay una moda por reescribir la historia. Constantemente estamos reescribiendo la historia. Constantemente estamos reescribiendo la historia. Pero cuidado, reescribimos las interpretaciones de la historia. No reescribimos los hechos de la historia. Incorporamos nuevo conocimiento de hechos, evidentemente. Y hay una preocupación ahora por cuestionar la transición. En realidad no estamos cuestionando la transición. Si al cabo de 40 años nuestra preocupación es la transición, quiere decir por lo menos dos cosas. Uno, que somos muy antiguos y dos, que en estos 40 años no hemos hecho absolutamente nada. Es cierto que hay determinadas personas que han llegado al activismo político después de 40 años en el desierto, pero este ya es un problema personal que creo que no nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí reunidos. Ese es otro problema. Pero en estos momentos, en todo caso, lo que estamos cuestionando es lo que estamos cuestionando y tratando de superar es esa realidad que fue el resultado de la transición. Porque la transición terminó en un determinado instante, el 82, ayer Montero le ponía una fecha que también es muy estimulante, el propio final de ETA, bueno, también se podría discutir ese, pero es un hecho ya absolutamente acabado que nos obliga a que tengamos que estar hablando exactamente ahora de otro tipo de cosas. Ha pasado mucho tiempo, hemos aprendido una cantidad de cosas, hemos dejado en el camino no muchas esperanzas de cambio, pero sí muchas consideraciones de que la transformación completa de la realidad es algo que acaba estimulando muy poco a un tipo de ciudadano que cada vez está menos
atraído por ese tipo de ingeniería social. Yo creo que esto lo debiéramos tener en cuenta al cabo de 40 años desde la muerte del dictador, sobre todo cuando hoy se reformulan con otras formas e iniciativas, otras nuevas ingenierías sociales que son, mutatis mutandi, las mismas que habíamos manejado nosotros, a veces por las mismas personas y en otras ocasiones por neos que llegan a la realidad con las mismas banderas que nosotros, cuando nosotros sabemos que esas banderas valían lo que valían. Para eso sirve la historia, en definitiva, para no tropezar demasiadas veces, no dos, demasiadas veces en la misma piedra, y yo creo que, en definitiva, además de para solazarnos, para eso sirve este magnífico trabajo que representa Miquel y que ha sido el esfuerzo de otra mucha más gente. Muchas gracias.